Hola, buen día. Soy Andrea Roxana Pérez Maya del grupo 13M5 de la Escuela Superior de Medicina y voy a hablar de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Se trata de una enfermedad que, como dice el título de la exposición, es resultado de la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima es necesaria para catalizar la primera reacción de la vía pentosa-fosfato. Va a tener una herencia recesiva ligada al cromosoma X y los pacientes van a ser asintomáticos hasta ser expuestos a factores oxidativos, los cuales van a producir metahemoglobina, causando una rigidez al eritrocito y esto creando una hemólisis. Entonces, esta enfermedad es característica por solamente afectar a los hematíes. Hablando un poquito de historia. La deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se identificó en 1956 en pacientes que desarrollaban anemia hemolítica posterior al tratamiento con primaquina para combatir la malaria. El cuadro hemolítico que desarrollaban estos pacientes se demostró que era similar al cuadro hemolítico desarrollado a las personas que comían habas o a los que recién nacidos que desarrollaban ictericia neonatal. En 1958, gracias al Dr. Susumu Oono, dieron a conocer su determinación cromosómica y en 1962 se demostraron variantes electroforéticas, reflejando así la gran importancia genética, clínica y bioquímica del polimorfismo del gen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hasta 1968, gracias a los trabajos del Dr. Ruben Lisker, la detección y caracterización de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en México se empezó a estudiar. La deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la eritroenzimopatía congénita más frecuente en el mundo. Alrededor de 400 millones de personas padecen de esta enfermedad, lo cual va a ser igual al 10% de la población mundial. El 90% de estos casos afectados van a ser de sexo masculino. En México encontramos una prevalencia de 0.95, aunque en algunos países que prospera el paludismo, como en la República del Congo, su prevalencia va a ser de 25%, pero aún así la población más afectada van a ser los judíos turcos, con prevalencia del 70%. Como podemos ver, los porcentajes se van a denominar cierto color, y aquí se puede observar que en continentes como África y Asia es más común tener esta deficiencia de esta enzima. Hablando genéticamente, como podemos ver en esta imagen, se puede observar que el gen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está localizado en la región telomérica del brazo largo del cromosoma X. El gen fue clonado en 1986, lo cual nos arrojó información muy importante, como que tiene 3 exones y 12 nitrones. Entonces dicho gen nos va a codificar 515 aminoácidos. En 1967, la OMS nos comunicó que este gen tendrá propiedades físico-químicas como la termosensibilidad y un comportamiento cromatográfico, lo cual nos permitió identificar al menos 450 variantes distintas de esta deficiencia enzimática. En esta imagen podemos ver la vía de las pentosas fosfato. Anteriormente yo comenté que este gen codifica 515 aminoácidos y que va a tener un peso molecular de 59.256.000 daltons. El punto es de que la enzima activa va a tener sitios de unión para NADP, el cual se une como componente estructural y sustrato para la reacción. Esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza el paso de la entrada de glucosa 6-fosfato en esta vía. Entonces, específicamente va a suceder en la hexosa monofosfato, reacción que produce oxidación de la glucosa 6-fosfato a la glucosa 6-fosfogluconolactona, reduciendo el NADP a NADPH. En el glóbulo rojo, este paso es requerido para la acción normal de la metahemoglobina y para mantener así un adecuado nivel de glutatión reducido o glutatión peroxidasa, ya que este va a remover todo el peróxido del eritrocito. La Organización Mundial de la Salud nos creó una tabla en donde podemos ver los diferentes tipos de esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La primera es la clase 1. Esta va a tener una actividad enzimática menor a 10, la vamos a denominar como una deficiencia severa y siempre se va a asociar a anemia hemolítica crónica no esferocítica grave. Los pacientes van a poder tener una hemólisis espontánea sin ningún factor oxidativo. La clase 2 es lo mismo que la clase 1, simplemente la diferencia es de que el paciente puede o no cursar episodios severos de anemia hemolítica no esferocítica.
La clase 3 va a tener una actividad enzimática entre el 10 y el 60%. Se le va a clasificar como deficiencia moderada y puede o no puede cursar episodios moderados o leves de anemia hemolítica, y aquí usualmente los pacientes suelen ser asintomáticos. En la clase 4 podemos ver que va a tener una actividad enzimática normal, ya que va a ser entre el 60% y el 100%, y igual los pacientes van a ser asintomáticos. Y por último tenemos la clase 5, que es una clase muy peculiar, ya que solamente en el mundo se ha reportado un solo caso y es característica de que la actividad enzimática va a estar incrementada. Tenemos dos tipos de variantes. La variante A, que tendrá una clínica leve debido a que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa del eritrocito va a perder su función luego de 50 a 60 días de circulación y solo el 20 al 30% de los eritrocitos sufrirán hemólisis. Mientras tanto, la variante B va a causar una clínica más grave, ya que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a perder su función entre los 5 y los 10 días de circulación, entonces la mayoría de los eritrocitos deficientes van a sufrir hemólisis. Anteriormente comenté que ciertos factores oxidativos van a producir que la metahemoglobulina cause una rigidez en el eritrocito y esto conlleve a una hemólisis. Estos factores oxidativos están en esta tabla. Lo vamos a dividir en 4 grupos. El primero es alimentos. Todo consumo de habas va a causar este factor oxidativo. Tenemos medicamentos, que son medicamentos antimaláricos y medicamentos recetados comunes. Antimaláricos vamos a tener de riesgo definitivo, como la primaquina y combinaciones que contienen dapsona y Pamicanax. Tenemos antimaláricos con riesgo posible, como es la cloriconina, quinidina y quininina. Y los medicamentos de uso normal van a ser igual, con riesgo definitivo, como es el azul del metileno, ciprofloxacina, moxifloxacina, ácido nalixídico, nidazol, nitrofurantoína, norfloxacina, ofloxacina, sulfametoxazol, rabduricasa, y después tenemos los medicamentos igual normales pero con riesgo posible, como es la aspirina o ácido acetil salicídico, la sulfadiazina, la sulfasalazina, sulfonilureas, clorafenicol, ácido dimercaptosuccínico, gliveclamida, meplanina y análogos de la vitamina K. Otro grupo que tenemos son los productos químicos, el cual es el naftaleno, que lo vamos a encontrar con presentación de bolitas antipolillas de naftalina y alcanfor. También tenemos infecciones, van a ser virales como hepatitis A y B, citomegalovirus, vamos a tener bacterianas como neumonías, fiebre tifoidea y tifus. Y por último, un grupo muy raro y peculiar que va a ser físicos, que es después de un ejercicio vigoroso. El paciente al llegar con nosotros va a tener ciertas manifestaciones clínicas. Como ya comenté anteriormente, la morbilidad por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa solo se manifiesta ante un estrés oxidativo y esto va a desencadenar una hemólisis masiva intravascular. La primera manifestación va a ser ictericia neonatal. Sus causas, como sabemos, pues no son claras, ya que los infantes con esta patología no tienen antecedentes de exposición a fármacos y la única causa de esto es la transferencia a través de la placenta de fármacos y químicos ingeridos por la madre. Van a presentar la variante enzimática tipo B y se presenta la ictericia del primer al cuarto día de edad del neonato. La gravedad del cuadro va a ser muy variable. Después tenemos el favismo. El favismo los vamos a denominar como la hemólisis aguda que se desarrolla por el consumo de habas. Su agente oxidativo es el metabolismo de la L-dopa, que es el compuesto de las habas. Los síntomas se van a presentar después del consumo entre las 24 y 48 horas. Van a ser síntomas como náuseas, vómitos, malestar y vértigo, seguidos de la hemólisis aguda. Igual van a presentar la variante enzimática del tipo B. Y por último tenemos 3 tipos de anemia. La primera va a ser por infecciones. En esta de infecciones, el anión superóxido y el H2O2 se generan en los macrófagos, lo cual va a causar una respuesta de infección produciendo que los eritrocitos sean el blanco de los macrófagos y esto comienza a fagocitar a los hematíes. Después tenemos la anemia por fármacos. Este mecanismo de destrucción de los glóbulos rojos por fármacos hemolíticos todavía no lo tenemos bien esclarecidos, pero bien sabemos que después de la administración de estos fármacos hemolíticos, los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa presentan los síntomas de 24 a 72 horas después. Y por último tenemos estos dos tipos de anemias que son muy raros.
Tenemos la anemia hemolítica crónica y congénita no esferocítica. Los pacientes suelen poseer factores adicionales a la mutación del gen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Los factores van a ser como anemia deshidratropoyética congénita, esferocitosis hereditaria, deficiencia de piruvato y disfunción granulocítica. Nosotros, para diagnosticar correctamente y descartar otras patologías, vamos a apoyarnos en estudios bioquímicos. El primero va a ser, si nuestro paciente es un neonato, vamos a pedir una tamización neonatal ampliada, en la cual nos va a salir positivo cuando sea entre los 20 a 40, y para la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa el valor va a ser de 36. Si nuestro paciente es una persona más grande, vamos a pedir una química sanguínea, en donde vamos a encontrar una elevación del LDH, la bilirrubina total y conjugada. En el hemograma también vamos a encontrar valores menores a 10 gramos sobre decilitro. Mientras tanto, en el frotis de sangre periférico vamos a encontrar decmacitos. Esto se trata de las hematíes como mordidas, como mordisqueadas. Después de saber que nuestro paciente ya tiene una anemia con estos 3 estudios, vamos a identificar por qué es la anemia. Entonces vamos a medir la actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en eritrocitos y vamos a pedir hacer una prueba de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para saber qué tipo de variante va a tener nuestro paciente. El tratamiento principal va a ser identificar y retirar el agente oxidativo. Vamos a tratar con antibióticos. Si el paciente tiene síntomas infecciosos, vamos a hidratar y alcalinizar la orina. Vamos a administrar ácido fólico con un comprimido de 5 miligramos al día durante todo el episodio. Después de esto, si el paciente tiene una alteración hemodinámica y las cifras de hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro, se le va a pedir una transfusión de concentrados de hematíes. Y por último, vamos a tratar la anemia. Para tratar todas las complicaciones de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en la ictericia neonatal vamos a pedir una fototerapia, que normalmente es lo que siempre nos funciona, y si llega a no funcionar y encontramos valores de bilirrubina mayores a 300, se va a aplicar la transfusión de intercambio. Para la anemia hemolítica aguda y el favismo, igual vamos a ocupar las transfusiones y hemodiálisis solamente si llega a existir una falla renal aguda. Y por último, en nuestras anemias extrañas, como era la crónica y la congénita no esferocítica, vamos a hacer uso de ácido fólico, evitar los fármacos hemolíticos y la transfusión solamente cuando haya infecciones recurrentes. Ahora podemos observar un caso clínico. Va a ser un paciente masculino de 2 años de edad que es traído al servicio de urgencias por su madre. Difiere antecedentes familiares positivos al tener un tío materno del paciente quien acudió en diversas ocasiones al hospital tras presentar palidez generalizada y algunas veces requerir transfusiones sanguíneas asociadas al inicio de estos cuadros al consumir habas. Antecedentes personales nos van a negar traumatismos, cirugías y alergias, con esquema de vacunación completo de acuerdo a la edad. Su madre del paciente refiere la presencia de palidez cutánea, así como también tendencia al color amarillo y fiebre de 38.1 grados centígrados. Esto comenzó tras el consumo de habas frescas 48 horas previo al inicio de los síntomas. Se comenta que existió vómito de contenido alimentario, una deposición con disminución de la consistencia y de color mostaza, antecedente de administración previa en casa de paracetamol. En la exploración clínica se observa una frecuencia cardíaca de 154 latidos por minuto, presión arterial de 80 sobre 40 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 22, temperatura de 38 grados centígrados, destaca coloración cutánea pálida itérica con palidez en mucosas, conjuntiva de color amarillo y con Kramer de 3, sin exantemas ni petequias, estado de hidratación, sin signos de dificultad respiratoria, abdomen blando, depresible y no dolorosa la palpación. Vamos a encontrar un percentil de peso y talla de 15 para edad y sexo. Se van a realizar estudios de hemograma, química y coagulación. Los resultados nos mostraron tiempos de coagulación en el que el tiempo de protrombina nos marca de 11 segundos, el tiempo de parcial de tromboplastina de 30 segundos. La química sanguínea, vamos a encontrar una glucosa de 98 miligramos sobre decilitro, una creatinina de 0.7, una urea de 55, un sodio de 140 mil equivalentes sobre litro, un potasio de 4, un cloro del 99, un calcio de 10, un mercurio de 2, un potasio de 3.5.
vamos a encontrar los triglicéridos en 110, el colesterol en 100, bilirrubina total en 12.4 miligramos sobre decilitro, bilirrubina directa de 0.8 miligramos sobre decilitro, bilirrubina indirecta de 4 miligramos sobre decilitro. La AST la vamos a encontrar en 35, la ALT en 31, la LDH de 8.92. Y después vamos a encontrar la biometría hemática con hemoglobina de 5.10 gramos sobre decilitro, eritrocito de 15.4%, volumen corpuscular medio de 90.9, hemoglobina corpuscular media de 30.3, plaquetas 332.000, leucocitos 5.6, neutrófilos de 2.000, linfocitos de 3.500 y eosinófilos de 300. El principal diagnóstico se sospecha es anemia hemolítica, probable a favismo. Se inicia tratamiento con líquidos a grandes volúmenes y transfusión sanguínea. Posteriormente se realizan estudios de manera específica, entre los cuales el frotis sanguíneo nos va a hacer una asocitosis y el test de detección de cualitativo de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa nos va a marcar la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Posteriormente al resultado de laboratorios previos, se confirma el diagnóstico de anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y por mi parte esto fue todo, espero que todo les haya agradado y cualquier duda estamos para servirles.